Bueno, mis hermanos, hemos venido, desde que comenzó pues prácticamente el año, hemos venido hablando del tema de plenitud, que ese es el tema, el lema de este año para la iglesia, y el cual está en Efesios 1:23. Hoy les quiero compartir la plenitud del Espíritu Santo. Y quiero comenzar con un texto que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 18. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y dice la palabra del Señor de esta forma. Dice, no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Meditaba en este versículo y no quería tomar solamente la parte de ser llenos por el Espíritu, sino también el ejemplo que él inicia para hacer la conclusión final. Y dice que no nos embriaguemos, en la Reina Valera dice así, y en esta dice no se emborrachen con el alcohol, con el vino, el cual lleva al desenfreno. Parto de una necesidad del ser humano y es la necesidad de ser llenados. Dios nos ha creado como esa copa, como esa vasija, la cual necesita ser llena de su aceite, llena de su vino, llena del agua viva, llena de su presencia. Entonces, nacemos con una necesidad de ser llenos, de que algo nos llene. A raíz de eso, si no conocemos al Señor, nos podemos llenar de muchas cosas. Hay gente que se aferra al trabajo que hace y solamente lo satisface y lo llena y su vida gira en torno de la labor que hacen. Hay gente que se llena a través de los libros y leen y leen y leen y leen, ¿ya? Y en un momento dado se dan cuenta que eso lo llena por un momento, pero al final, a pesar de todo el conocimiento, se sienten vacíos, ¿ya? Hay casos de hombres y mujeres que buscan llenarse del afecto porque no han experimentado realmente lo que es el amor de Dios y buscan en relaciones llenarse a través de personas. Es más, en el matrimonio a veces uno va con la idea de que es que esta persona me va a hacer feliz y esta persona va a llenar mi vida, y el único que tiene el poder de llenarnos es el Señor. Cuando tú estás lleno, entonces, ay, sí, puedes disfrutar de esa persona que está a tu lado. Y haga lo que haga, tú no vas a perder ese equilibrio emocional porque sabes que quien te ha llenado es el Señor. Amén. Hay gente que de pronto busca llenarse a través de videojuegos, a través de pornografía, a través de cosas que nos ofrece el mundo, ¿ya? Gente que se satisface o se llena a través de las relaciones sexuales, y de pronto tú ves casos y tú dices, pero y esta persona no para, y esta persona, ¿qué falta? ¿Qué le falta? Realmente le falta llenarse de Dios. Cuando tú te llenas de Dios, estás realmente satisfecho y puedes disfrutar cabalmente de todas esas cosas, de todas esas bendiciones que Dios te da. Entonces, inicio con ese tema, la necesidad que nosotros tenemos como ser humano de ser llenados. Aquí dice que no nos debemos emborrachar con el vino, embriagarnos con ese vino. ¿Por qué? Porque nos lleva al desenfreno. El alcohol, ¿dónde actúa? En el sistema nervioso central. ¿Y qué pasa? Que hay una parte del sistema nervioso central que también se llama inconsciente, ¿ya? Entonces, claro, o sea, tú ves gente con el alcohol desconocida. O sea, tú dices, no, este no parece el mismo, esta no parece la misma. Gente que comete locuras, ¿ya? En medio del alcohol. ¿Por qué? Porque hay una cierta libertad al inconsciente y empieza a hacer cosas que sin alcohol no harían, pero con el alcohol se desaforan. Y bueno, vemos el video, es que usted no sabe quién soy yo. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Entonces, y fíjense que este hombre se hizo muy popular, lo sacaron en los noticieros, en todas las redes sociales, y a causa de un estado de embriaguez, todo lo que nos lleva a hacer, a insultar a los policías, bueno, tantas cosas que hizo este señor, ¿cierto? A causa de que el alcohol era el que tomó el control de su vida, el estado en que se encontraba tomó el control de su vida.
la pregunta que les hago en esta mañana: ¿de qué estamos llenos hoy? ¿De qué tú te sientes lleno hoy? ¿Estás lleno de dudas? ¿Estás lleno de preocupaciones? ¿Estás lleno de deudas? ¿Estás lleno de aflicción, de dolor? No sé de qué puedes estar lleno. ¿O realmente tú crees que estás lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Cierto? Entonces aquí, en este versículo, la palabra llenura o la palabra sed llenos se refiere a una palabra griega que se llama, que es plero, y que significa estar completamente saturado hasta lo máximo de algo. Se siente como apretado eso, ¿cierto? Otra vez repito, es estar completamente saturado hasta lo máximo de algo. ¿Y qué es realmente? Plenitud, totalidad, estar completamente satisfecho. O sea, ya tú dices, ya no más, ya tengo la porción que yo necesito. Entonces, cuando tú comes, cierto que mi esposo tiene una frase que dice: quedé con el ombligo parado. Y literalmente se ve que queda con el ombligo parado. Entonces él dice, o sea, ya no me cabe más nada. O sea, ya estoy completamente saciado. ¿Te has sentido alguna vez así en la presencia del Señor? ¿Has sentido tu vida saciada por el Espíritu Santo de Dios? Saben, de pronto yo analizaba y yo decía, bueno, Señor, cuando tú das un mensaje, cuando tú das una palabra, la das a uno mismo y empiezas tú como a analizar todas esas cosas, ¿ya? Y bueno, y uno dice, bueno, ¿y qué me hace falta? Y realmente alguna vez me he sentido llena de ese Espíritu Santo, porque una cosa es que tú tengas el Espíritu Santo a través de la promesa, porque todo el que cree en Cristo tiene el sello del Espíritu Santo. El que ha recibido a Cristo es una promesa, pero la diferencia es, ¿estás lleno del Espíritu Santo? ¿Y cómo así que nos podemos llenar, o qué implica tener esa llenura? Entonces vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces tenemos aquí de pronto como el primer detalle o el primer punto, y es que podemos realmente disfrutar de la promesa de Dios. Podemos disfrutar realmente de la persona del Espíritu Santo. ¿Y quién es realmente el Espíritu Santo? Es esa persona que pertenece a la deidad, es Dios también. Y Jesús dice, es que, o sea, ustedes de pronto dicen, no, ¿cómo te vas a morir? ¿Nos vas a dejar? Pero mira, Jesús es como si dijera, no van a quedar solos, yo les voy a enviar a alguien. Y para ustedes es un privilegio, es una conveniencia que yo me vaya, porque van a estar aún más acompañados. Y aquí en este versículo, él no utiliza el Espíritu Santo, pero sabemos la palabra Espíritu Santo, pero utiliza la palabra Consolador, que hace referencia a una de las características, a uno de los nombres utilizados para el Espíritu Santo. Entonces, el Consolador es una palabra griega que también se significa o se define como Paracletos, ¿ya? Entonces, eso enmarca, el Paracletos enmarca una cantidad de significados, como es ayudador, el consejero, el que guía, el que exhorta, el que fortalece, el que intercede. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de alguien que siempre está con nosotros. Claro, porque Jesús dijo, ustedes ya me van a mirar siempre, es el que está sentado en el trono, el que está ahí al lado del Padre, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿ya? Alguien un día en un ayuno me preguntó y yo le dije, cierra los ojos, quiero orar por ti. Y entonces ella me dijo, no, es que yo no cierro los ojos para orar. Y yo le dije, listo, bueno, yo oro por ti con los ojos abiertos, no tengo ningún problema.
me dice, ¿y por qué tú cierras los ojos? Y yo le dije, lo que pasa es que, o sea, ya yo no veo hacia afuera. Cuando yo oro a lo que está en mí, a lo que Cristo dejó en mí, a la promesa con la cual yo fui sellada, ¿ya? Eso no quiere decir que yo oro todo el tiempo con los ojos cerrados, ¿ya? Porque me gusta orar caminando, sino que hay algo que yo sé que está dentro de mí, ¿ya? Cuando yo lo oro a Jesús, yo sé que está afuera de mí, que está allá en el trono. Cuando digo, Padre, yo miro hacia el cielo. Pero cuando yo digo, ven Espíritu Santo, fluye en mí Espíritu Santo, le estoy hablando a algo, al sello de la promesa que el Señor me dio, algo que está en mí. Dice la palabra que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo, tu ser está lleno, está llevando, eres portador del Espíritu Santo. Y yo digo, o sea, la pregunta es, o sea, ¿sabes qué es esa responsabilidad de llevar y ser el portador del Espíritu Santo? ¿Sabes qué amerita esa responsabilidad? Yo creo que el pueblo de Dios aún no hemos entendido no solamente esa responsabilidad, sino esa bendición que es tener el Espíritu Santo en nosotros. Mira, a veces yo creo que si realmente le conociéramos, no habrían tantas consejerías. Porque Él dice que es nuestro consejero, que Él es nuestro ayudador, ¿cierto? Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo en ti, ¿a quién vas a acudir? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Entonces, lo primero que les quiero decir en esta mañana, aprendamos a disfrutar de la promesa de ese Espíritu que nos guía, de ese Espíritu que nos conforta en medio de las aflicciones, ese Espíritu que nos da la verdad, ese Espíritu que nos lleva a más, ese Espíritu que nos ayuda a tomar decisiones. Aprovechemos la promesa, el sello de la promesa con el que fuimos nosotros marcados y que nada lo va a poder borrar. Lo otro que podemos hacer cuando estamos llenos del Espíritu Santo es, podemos caminar en verdad. Y les voy a leer ahí en Juan 14, el versículo 17, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces, ¿quién tiene el Espíritu de la verdad? ¿Quién tiene el Espíritu de la verdad? Claro, nosotros, lo que le hemos recibido a Cristo. Y quiero complementar este punto con Juan 16, del 13 al 15. Yo traje aquí la traducción de lenguaje actual. Y dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí, ahí está hablando Jesús, y así me honrará. Todo lo que es del Padre también es mío. Por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. ¿Quieren conocer a Cristo? ¿Quieren honrar verdaderamente a Cristo? ¿A quién se tienen que acercar? Al Espíritu Santo. ¿Quieren conocer la verdad? No su verdad, sino la verdad. ¿A quién tenemos que ir? Al Espíritu, ¿cierto? ¿Quieren saber qué hacer? ¿Quieren saber lo que va a suceder? ¿Quieren saber cuál es el propósito de Dios que ha determinado para sus vidas? ¿A quién tenemos que ir? ¿Cierto? No al pastor para que me diga, ay pastor, ¿usted sabe lo que el Señor me mandó a hacer? Es posible que Dios se lo revele. Claro que sí. Pero ¿quién es el mayor interesado? Usted. Y lo tiene ahí mismo, a la mano. El Espíritu Santo se lo puede decir. La tercera parte es, recibiremos poder. Este es un versículo muy conocido. Hechos capítulo 1, versículo 8.
Y dice la palabra, dice, pero recibiréis poder, ¿cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos poder? Entonces le pregunto yo a usted ahora, ¿tiene el poder o tiene que buscarlo? Ya tenemos el poder, porque ya hemos recibido al Espíritu Santo. Y dice la palabra, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense que aquí hay un uso diferente a lo que uno puede creer que es tener el poder del Espíritu Santo. De pronto tú te imaginas a esa frase diciendo, no, yo tengo el poder del Espíritu Santo. Te puedes imaginar una persona haciendo milagros, una persona de pronto teniendo una revelación, hablando en lengua, teniendo revelaciones, sí, ¿ya? Pero es que aquí no están hablando de ese poder que nosotros asumimos. Esas son manifestaciones y los dones manifiestos del Espíritu Santo. Aquí está hablando, es que te da poder para que tú testifiques a Cristo. Y ese es el poder que nosotros necesitamos. ¿O cuántos han quedado inmovilizados, de pronto instados por el Señor a predicar, a hablarle a una persona y se han quedado como que no puedo, como que cuando te quieren empujar pero tú muestras resistencia? Entonces, ¿a quién tenemos que pedirle que nos dé ese poder para que nuestra vida, nuestros labios testifiquen de lo que el Señor ha hecho? ¿A quién? Y podemos ver el caso de Pedro. Ustedes saben que Pedro, cuando fue llamado, ¿por quién fue encontrado? ¿Qué estaba haciendo? Perdón. ¿Qué lo vio? ¿Qué vio Jesús que estaba haciendo Pedro cuando lo llamó? Bueno, en estos días ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo analizan ustedes la vida o el perfil de un pescador? No un pecador, porque, no, un pescador. ¿Cómo es un pescador en estos días? Ustedes ven a un pescador de pronto con la red encorbatado, ensacado, con los super zapatos, de pronto mostrando los miles de diplomas, las especializaciones, las maestrías, ¿cierto? Un pescador es una persona que tú la ves y es una vida dura la que lleva, ¿ya? Quemado por el sol. Yo siempre, o sea, cuando uno va para Santa Marta ve muchas lanchitas de esas y los ve generalmente sin camisa, ¿ya? Con pescador, con pantalón por aquí, el pescador tiene un pescador, ¿ya? ¿Cierto? Algunos con sombreros y salen algunos muy tempranos, otros tienen que esperar, empiezan, y la gente que conoce, generalmente ¿qué conoce? O sea, el conocimiento que tiene es de la labor que hacen, ¿ya? Tú pasas por ahí, eso creo que se llama tasajera, y tú ves, o sea, tú ves la pobreza, ya, tú ves que esa gente no tiene acueducto, no tiene nada, ahí están los palos levantados, las casas levantadas en medio de la ciénaga. Entonces es difícil, no es que él se viste y se pone la super pinta porque va a ir a trabajar, ¿no es cierto? Y el trabajo es, y si no pesca, vea, no lleva nada, no hay alimento en su casa. Entonces vemos a Pedro en muchas ocasiones con un carácter fuerte, ¿cierto? Como defendiendo al Señor y de aquí no se lo llevan y cortando oreja y metiendo machete y haciendo y deshaciendo. Y vemos ese carácter como hostil, como guerrero, como duro, como que la vida para mí no ha sido fácil. Vemos ese carácter en ese momento de Pedro. Vemos después de conocer a Jesús, de pronto un Pedro como más ablandado, ¿ya? Pero más temeroso. Entonces cambió de ser ese duro por ser alguien temeroso. Y decía que negó a Jesús y le decía, no, Señor, yo no te voy a negar, es que yo sí te amo, es que yo sí te amo, yo sí te amo. Pero al final dice, no, yo no lo conozco, no, yo no he estado con ellos, ¿cómo se le ocurre? No, yo nunca he estado con él, yo ni siquiera, ¿quién es Jesús? No, ni idea, ¿cierto?
Pero vemos a Pedro en su primer discurso levantándose después de haber recibido al Espíritu Santo, levantándose con una firmeza en la palabra que le compartía a esas personas, ya en ese llamado que decían, si no se han arrepentido es hora de arrepentirse, si no se han bautizado es hora de bautizarse. Este es el tiempo de salir y de contar todo lo que Jesús hizo por nosotros y todo lo que nosotros vimos de Jesús. Y antes, ¿cuál era la situación? Pedro diciendo, no, yo no lo conozco, no, yo no he estado con ellos. No, o sea, no tengo ni idea de lo que me están hablando. El miedo pudo más. Pero cuando él recibió el Espíritu Santo, él, después de que ocurrieron todas las manifestaciones del Espíritu Santo en ese momento, él viene y se levanta con poder y autoridad. Y él dice, o sea, no nos quedemos con el hablar en lenguas, no nos quedemos con esto que nos deja sorprendidos y atónitos. Vamos mucho más allá. Se levanta con esta palabra, que el Espíritu Santo me da poder para yo ser el testigo, para yo ser aquel que testifica, aquel que da testimonio, ¿cierto? Y se levanta con un denuedo. Yo creo que lo que está ahí es como un resumen de las palabras de Pedro. Y yo me imagino de pronto esa gente diciendo, este es el mismo Pedro que conocí que estaba pescando. Este es el mismo Pedro que negó al maestro. Este es el mismo Pedro que era un cascarrabia. Este es el que nos está hablando hoy. El que está diciendo, nos tenemos que arrepentir, tenemos que hacer la obra de Dios, tenemos que seguir los pasos del maestro. Y entonces empieza, si ustedes leen el Hechos 2, creo que es versículo 11 en adelante, ustedes se van a dar cuenta ya de cómo Pedro empieza a traer palabras del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y empieza a mencionar a David y empieza a mencionar las promesas de Dios y empieza a decir, mira, esto que vivimos hoy y que vamos a seguir viviendo ya estaba escrito. Y nosotros tenemos que ser esos hacedores que van por el camino. Y ya vemos a un Pedro con un carácter más estructurado, con un carácter de líder, ¿ya? Con un carácter de adorador, con un carácter de que yo soy portador de la palabra, yo soy el portador del Espíritu Santo y por lo tanto yo tengo que ir. Sin importar mi enojo, sin importar mi debilidad, yo tengo que ir y mi vida tiene que ser testimonio. Eso no quiere decir que Pedro no se equivocó. Pedro siguió discutiendo. Pedro siguió teniendo sus riñitas ahí, ¿ya? Con los demás. Pero fíjense que ahí viene la otra parte. El estar controlados por el Espíritu Santo no es ser unos robots que coge a la derecha y coge a la izquierda, porque a veces de pronto hay gente que de pronto no sé cómo llamarlo esto, si espiritualiza de pronto mucho esa parte y cree que el Espíritu Santo dice, abre la puerta, cierra la puerta, siéntate en la tercera silla, no sé qué. Óyeme, Dios no nos anula. Amén. Dios no te anula. Dios te va a transformar tu carácter. Dios no anula tu carácter. ¿O acaso ustedes ven a Pedro que dejó de ser ese hombre fuerte? De hecho, en sus palabras, en sus discursos, si usted va al trasfondo y si usted se imagina a ese Pedro, ustedes van a encontrar en ese mensaje esa firmeza, esa fortaleza que él lo caracterizaba, ¿cierto? Dios no nos está anulando, Dios nos está transformando. Y es el poder transformador del Espíritu Santo el que cambia nuestra vida. Yo quiero que coloques la mano ahí en tu corazón y que tú le pidas esta mañana al Espíritu Santo, aprovechando que estamos hablando de Él, de su hermosa presencia, que empiece a revelar qué está haciendo obstáculo, qué no le estás permitiendo que Él haga en tu vida y qué necesitas ser transformado. ¿En qué necesitas? ¿Necesitas fuerzas para tomar decisiones? Necesitas tener el Espíritu Santo.
Necesitas tener claridad sobre lo que vas a hacer. Necesitas el Espíritu Santo. ¿Estás pidiendo sabiduría para el manejo de alguna situación? Pídeselo al Espíritu Santo. ¿Sabes? Si hoy le pides al Espíritu de Dios y le dices, tengo una necesidad económica, de pronto Él, ahora que abres la cartera, no te va a poner los billetes ahí. Ojalá que sí, ¿cierto? A veces uno encuentra platica por ahí. Pero sabes, más que eso, Él te enseña a que tú con tus manos puedas prosperar. ¿Cierto? A veces, yo no sé, a veces la gente como que piensa que yo le pido al Señor y los billeticos vienen volando. En dólares, en euros. Mira, hay cosas tan sorprendentes que pongamos el caso de Marta y Orlando. Ellos necesitaban un dinero y ellos le pedían al Señor como que, Señor, ¿cómo podemos saldar nuestras deudas? Ayúdanos a saldar estas deudas, estos compromisos. Y fíjate que el Señor Marta no abrió esta mañana el bolso. ¡Wow! Tengo 5 millones de pesos aquí. ¡Uy, gracias Espíritu Santo de Dios! ¿Cierto? No actúa de esa forma. Pero Dios nos sorprende. Amén. Yo creo que ella ni siquiera sabía cómo iba a ser. ¿Ya? Ella no tenía ni pensado cómo el Señor la iba a bendecir. Pero el Espíritu Santo con su poder, con su amor, y nos lleva y nos guía hacia esa bendición. Entonces, esa es una manera que Dios empieza a confrontar también nuestro carácter, porque nosotros oramos y le pedimos al Señor, y además de pedirle al Señor, creemos enseguida que Dios lo va a hacer en la manera que yo creo que lo va a hacer, ¿ya? Y resulta que Dios no es así. Tú a Dios no le vas a decir lo que Él tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es que Él sabe lo que tiene que hacer, ¿ya? Entonces no hay necesidad de decírselo. Él lo va a hacer simplemente como Él se le dé la gana, como Él quiera, como Él le plazca, ¿cierto? Pero simplemente la satisfacción de uno o esa fe es saber de que Él lo va a hacer. Dice, podemos ser guiados por completo en todo. En Hechos 16 hay un pasaje donde dice que Pedro y Silas estaban evangelizando en unas zonas de Asia, ¿ya? Pedro y Silas, ahí lo van del 6 en adelante, del versículo 6 en adelante. Y resulta que el Espíritu Santo les había entregado una tarea, ellos tenían un llamado, también se habían equipado con unos dones, pero saben, el Espíritu Santo dice la palabra que se les opuso, que impidió que ellos fueran a la región donde querían trasladarse. Ojo con eso, fíjate, ellos habían recibido un llamado, se les había otorgado una tarea. O sea, no era que ellos iban, vámonos de fiesta, vámonos a rumbear y allá resulta que hay unas buenas muchachonas. Entonces, no, ellos estaban haciendo la obra. Tenían un llamado de Dios, tenían un propósito de Dios establecido, pero la palabra dice que el Espíritu Santo les impidió ir a ese lugar. Y yo quiero que vayamos a Hechos 16 para entender un poco más esto. Con esta mano no. Miren, el versículo 6 del capítulo 16 del libro de Hechos dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Quién se los prohibió? Hablar la palabra en Asia. Miren, miren cuán perfecto es el Señor. Miren toda la guianza que nos da el Señor. Ellos iban, ¿a qué iban?
a predicar la palabra, no se iban de rumba, no era que iban a trabajar y que me hicieron una propuesta y me voy porque me están ofreciendo un mejor salario. No, ellos iban a predicar la palabra y el Espíritu Santo se los prohibió. Miren lo que sigue diciendo el versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, ¿qué hizo? No se los permitió. El versículo 8 dice: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Qué hermoso que es el Espíritu Santo de Dios. Mira, ellos no iban a hacer cualquier cosa, ellos tenían buenos deseos, ellos estaban atendiendo un llamado. Pero fíjense que 2 veces es reiterativo. La primera dice que el Espíritu Santo le prohibió y después dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Lo cual yo podría entender que ellos como que quisieron como decir, no, pero si vamos a predicar la palabra, si es por aquí, pero el Espíritu Santo otra vez dijo: no se los permito, no es por ahí. Yo no sé a cuánto le está hablando el Espíritu Santo en esta mañana, ¿ya? Miren, ¿y qué hace? Tercera cosa, les habla, le prohibió y después no se los permitió. Luego dice que se les muestra a través de una visión realmente cuál era la voluntad del Señor. Y dice que Pablo tuvo un sueño donde un varón macedonio le decía que lo necesitaban, que necesitaba que se apareciera ya. Y dice, ¿qué dice en el versículo 10? Cuando vio la visión, ¿qué hicieron? Procuraron. Enseguida partieron a Macedonia, procuraron. Mira, esto fue así, el Espíritu Santo dijo: y listo, ya aquí no hay más que inventar. Miren, hay gente que tiene sueños, hay gente que tiene visiones, hay gente que puede escuchar el Espíritu Santo de una manera audible, hay gente que el Señor les da una palabra tan clara y todavía preguntan: Señor, ¿y cuál es tu voluntad? Se dan ganas de... Óyeme, o sea, yo no sé cómo lo manejará el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces no sé si se rascará la cabeza y dirá: ¿cómo le explico? Con plastilina, con foamy, tijeras, hacemos recortes, planitas, ¿ya? No sé cómo se pone el Espíritu Santo cuando nos ha dicho: mira, es por aquí, no es por allá. Mira, aquí pasan varias cosas. Primero, o sea, la intención era buena. No iban a hacer nada malo. Segundo, ellos estaban cumpliendo el llamado que el Dios les había hecho. Pero el Espíritu Santo les estaba enseñando varias cosas. Entre ellas, no era el lugar donde tenían que hacerlo. Había prioridad en otras cosas. El segundo, no era el tiempo. Porque esta región no se quedó sin escuchar la palabra. Al final, bueno, si ustedes siguen leyendo el libro de los Hechos, se dan cuenta de que sí hubo un mensajero en esa ciudad y que sí hubo la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, pero no se cumplió ni el tiempo ni en el lugar cuando ellos quisieron. Y me acordaba de una oración que siempre pues le hacemos al Señor al final, como concluimos: Señor, nosotros te serviremos donde tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, en lo que tú quieras. Y yo me reía: Dios, ¿cómo tú eres de bueno? Mira, de pronto Dios te está hablando en esta mañana. De pronto has intentado cosas y no te han salido. Y la pregunta es: ¿será que es el tiempo de Dios? ¿Será que es lo que Dios quiere? ¿Será que es el lugar donde Dios te quiere? ¿Será que es el momento? ¿Será que es la persona que tú quieres? ¿Cierto? Entonces yo no sé a cuántos Dios les habla en esta mañana, pero
en estos días que, como que he combatido al Espíritu Santo con tantas preguntas y que de pronto yo digo, no tengo respuesta, ¿ya? Y el Espíritu Santo es muy sabio, ¿ya? Y Él de alguna manera te va a hacer entender su voluntad. Lo único que tienes que hacer es estar conectado con Él, porque si no estás conectado con Él, no estás unido con Él, muy probablemente no lo vas a entender. Eso es como si yo de pronto fuera sorda y hablara en lenguaje de señas y todos ustedes, ninguno sabe lenguaje de señas. ¿Quién me entendería? ¿Cierto? Así muchas veces estamos nosotros con el Espíritu Santo. Estamos orando, estamos pidiendo, ¿ya? Y cuando llega el momento de que Él nos habla, nosotros no le queremos escuchar. Nosotros no le sabemos escuchar. Y quiero destacar una vida de pronto llena del Espíritu Santo. ¿Cómo ve uno una persona que realmente está llena del Espíritu Santo? Y quiero que vayamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1. Versículo del 13 al 15. Dice así: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Wow, ¿cierto? Qué hermoso. Aún desde el vientre. Y si ustedes saben, o sea, si se ponen a leer, en la tarea de leer acerca de la vida de Juan, y es cierto, ¿ya? Es cierto, cuando se encontraron las dos embarazaditas ahí, ¿cierto? Entonces, fíjense que Juan venía ya sellado, venía con un propósito, venía con algo trazado, pero no solamente venía con el propósito de Dios como estamos nosotros ahora, sino que aún, dice la palabra, desde el vientre de su madre ya estaba lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Y de pronto no nos queramos parecer a Juan porque, bueno, en las escrituras y de pronto todos los que estudian a estos personajes, de pronto él tenía como una vida rara, uno la vería como una vida rara, como una vida excepcional, fuera de la norma o fuera del promedio. Él tenía una vida muy diferente, ¿ya? Pero la idea no es que seamos diferentes o ermitaños en nuestra manera de ser. La idea es que el Espíritu Santo de Dios marque una diferencia en nuestra vida. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, aún nuestra manera de hablar es diferente. Nuestra fe es diferente. Nuestros actos son diferentes. ¿Cierto que sí? Entonces a veces, mira, uno dice el Espíritu Santo y a veces uno enseguida piensa en las manifestaciones, uno piensa en danzar, en hablar en lengua, en lo sobrenatural, sí. Y eso está muy bien, eso es excelente. Pero el Espíritu Santo es más que una manifestación, es Dios, es una persona de la deidad, amén. Y vemos que la misma concepción de Juan era un milagro, porque su madre no podía tener bebé. Entonces hay marca como una pauta de que algo grande está por venir. Yo siempre he creído que de pronto, no quiere decir que de pronto las que quedamos con la mirada enseguida, que concebimos con la mirada, no, nuestros hijos no tengan ningún propósito, sino que fíjense que hay algo. Yo siempre he pensado que de pronto en aquella mujer que se derrama delante de Dios y reclama la promesa de Dios para su vientre, para su vida, ese hijo ya es un milagro sobrenatural. No es un milagro de vida por el cual fuimos formadas, sino es un milagro que va más allá de lo físico, va
de la complacencia del Señor hacia esa mujer. Y ese hijo tiene un propósito determinado. Este Juan tenía un propósito determinado porque su concepción había sido un milagro. Dice que fue lleno desde el vientre de su madre por el Espíritu Santo. El nacimiento marcó una experiencia divina en la vida de su padre Zacarías, quien dice la palabra que también fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Que estaba mudo y empezó a hablar. ¿Ya? Entonces, o sea, fíjate que aún ese parto de esa mujer, o sea, ese niño venía tan lleno de ese Espíritu Santo que hubo como una explosión que él pudo, que lo que estaba en él, que ese Espíritu Santo se pudo manifestar sobre otras vidas. Amén. Entonces, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, aún tú puedes tocar esas vidas. El Espíritu Santo toca esas vidas que están a tu alrededor y son cambiadas. Él cambió de un estado de enmudecimiento al estado normal, que es hablar y gritar y decir: este es mi hijo y se va a llamar Juan porque así lo ha determinado el Señor. Amén. ¿Qué otras cosas podemos ver en Juan? Dice Jesús en su palabra, y quiero que busquemos Mateo 11. Mateo 11, versículo 11. Dice la palabra: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que ¿quién? Entonces vemos cómo la palabra con la cual de pronto él fue concebido, la palabra profética es cumplida. Mira, y no se lo dice cualquier persona que dice: sí, Juan era grande. Yo puedo decir: sí, Juan era grande. Pero ¿quién lo dice? ¿Quién toma referencia de Juan ahí en ese versículo? ¿Quién lo toma? Jesús, quien da testimonio de que no ha habido alguien como este. Y ahí se cumple la palabra por la cual Juan fue concebido, y será grande. Y aquí el Señor dice, Jesús dice: y él, no hay nadie como él es grande. Eso es lo que intenta. Entonces ahí está el Espíritu Santo. El que tú te llenes del Espíritu Santo también es una garantía de que las promesas de Dios sean cumplidas en tu vida. Amén. ¿Y qué más dice? Dice: su vida marcó una diferencia, se distinguía entre muchos, la gente le seguía, ¿ya? Aunque su discurso eran arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? Y de pronto a veces a uno le da como temor entrar en la vida de una persona y decirle: mira, tú estás pecando y eso no es agradable al Señor. Entonces uno entra como por la orillita, como para no lastimar. Y mira, y que no. Juan decía: mira, tú estás haciendo, esto es malo y eso no le agrada al Señor. O te arrepientes o no hay salvación para ti. Tú puedes hacer la oración de fe, pero si no dejas el pecado, ya, cuando uno confiesa y cuando uno cree en su corazón, tiene que haber arrepentimiento. Cuando Jesús entra en nuestra vida, tiene que haber arrepentimiento. No podemos seguir igual. Entonces, por eso es que uno dice: hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero su vida es igual que un inconverso, que aquel que nunca ha hablado, ha escuchado de Jesús, que aquel que nunca ha confesado a Jesús sigue siendo igual. Y no puede ser, porque cuando hablamos de Jesús, cuando yo confieso a Jesús, cuando yo creo en lo que hizo Jesús, ¿qué debe pasar en mi vida? Tengo que ser transformada, tengo que ser cambiado. Y si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, ¿qué tiene que pasar? Tengo que ser mudada en un nuevo hombre. No puedo seguir igual. Entonces, yo te invito en esta mañana a que tú te evalúes. De pronto, ahorita estás lleno de fe o estás llena de fe. De pronto conoces un poco más de la palabra. Pero si tú tienes el mismo estilo de vida que tú tenías antes de conocer al Señor, perdóname, pero realmente no has recibido a Jesús en tu corazón. Realmente el Espíritu Santo no ha llegado a tu vida. Porque Dios no puede llegar a una vida sin transformar. No puede. Algo tiene que ser transformado. Miren,
De pronto muchos no saben eso, pero yo fui bastante rumbera, bastante discotequera. Mi mamá, bueno, mi prima está aquí, ¿ya? Y ella puede dar testimonio de eso, ¿ya? Y mi vida era muy vacía. Y yo llegaba el viernes y ya yo estaba armando qué era lo que iba a hacer el fin de semana, ¿ya? Y yo sé qué es lo que estar ebria, pero no del Espíritu Santo, sino de alcohol. Yo sé. O sea, hice unos shows, ¿ya? Que mejor no les cuento porque ustedes, pastora, ¿verdad? Mire, pero cuando el Espíritu Santo y Jesús tocaron la puerta de mi vida, yo puedo testificar que sí hubo un cambio. ¿Y sabes por qué yo tomaba? ¿Y sabes por qué yo rumbeaba tanto? Y yo andaba como del timbo al tambo. Porque mi vida estaba vacía. Estaba vacía, ¿ya? Porque yo pensé que era un hombre el que podía llenar mi vida. Porque yo pensé que era un hombre el que podía llenar el afecto que de pronto nunca tuve de mi papá, ¿ya? De pronto ausencias de mi madre por aspectos laborales. De pronto en mi casa mi familia nunca ha sido afectiva y que yo te amo y que hijo, como de pronto hoy en día uno suele tratar a sus hijos. Yo no recibí eso. Y no me estoy quejando y no me estoy muriendo, pero sí les puedo decir que cuando Jesús llegó a mi vida, sí hubo un cambio, sí hubo un cambio, hubo una transformación. Pero parte de eso fue que el Espíritu Santo me llevara a tomar decisiones que marcaran diferencia en mi vida. Y un día, estando en una fiesta de las tantas que iba, ¿ya? Porque no fue que yo hice la oración de fe y al día siguiente ya no fui más a fiesta y yo no fui al concierto de Carlos Vives y ya me había bautizado. El caballito se encojó. Allá estaba yo en el Metropolitano encogiéndome. Miren, o sea, yo no soy una santa paloma. Yo creo que que los que estamos aquí ninguno lo somos, pero hemos sido llamados a santidad. Tenemos un llamado. Y un día, o sea, me tocó pararme firme, me tocó sacar el carácter que de pronto no tenía y que no se me había formado, ¿ya? Y el Espíritu Santo, o sea, me decía, no, está bien. Me ofrecieron un trago, ¿ya? Y ya yo le había dicho al Señor, Señor, yo voy a cortar cosas en mi vida porque hay cosas que definitivamente ya no quiero hacer más, ya no quiero seguir pecando más. Yo hoy me determino, ¿ya? Y no había pasado como ni una semana cuando me invitaron a una fiesta, cumplía una de mis amigas y me dijeron, tómate el trago. Y yo, ay, Dios mío. O sea, ni siquiera era porque hay gente que le gusta el alcohol. A mí no me gustaba el alcohol. Yo lo tomaba porque me gustaba cómo me hacía sentir el alcohol. Porque me olvidaba de todos los vacíos que tenía y me sentía feliz y gozosa. Y ustedes me hubiesen conocido. Mi esposo cuando un día fue de visita a la casa, éramos novios y yo, mi tía tenía conservaba una foto porque yo estuve varios años en una comparsa, ¿ya? Y cuando él entra, buena, y se encuentra así de frente con la dichosa foto, y dice que esta foto huele a azufre. De pronto él no me conoció cómo era yo antes de conocer al Señor, no me conoció, ¿ya? Pero él tiene evidencias, él pudo ver evidencias de cosas que de pronto yo hacía, que practicaba, ¿ya? Sin conocer al Señor. Y me ofrecieron ese trago y yo me mantuve firme. Y me dijeron, si no te lo tomas, te lo vamos a echar en la cabeza, ¿ya? Y me mantuve firme. Y yo decía, nadie me puede doblegar en mi decisión. Y ahí el poder del Espíritu Santo fue el que actuó. Porque de pronto con mi personalidad, yo digo, bueno, listo, sí, ¿ya? Porque yo soy así como que, ay, sí, vamos a ver, sí, tal. De pronto a veces me dejo como, no como mi esposo que no se deja meter los dedos, yo a veces sí me los dejo meter. Los reconozco. Y me mantuve firme y dije, no, si quieres me lo echas, pero no me lo voy a tomar. Y de pronto ellas se sorprendieron de ver mi decisión, ya, de ver que yo me mantuve firme en decir que no, ¿ya? Y entonces se echaron a reír. Y que, ¡ay, la evangélica! Y se burlaron de mí. ¿Saben? Humanamente me sentí humillada. Yo decía, mis amigas
mis parceritas, mis compañeritas, las que yo pensé que eran mis mejores amigas, me estaban señalando y me estaban humillando. ¿Sabe? Pero eso, o sea, si yo de pronto hubiese estado como en esa carne en que ahora me voy a vengar y ahora, no. Yo aún hablo con ellas y aún hablo del Señor con ellas. Y si las puedo aconsejar, ahí estoy para ellas. Y si me piden oración, oro por ellas. Aún si no me piden, también oro por ellas y las bendigo, ¿ya? Y fue un momento que no fue culpa de ellas, es un proceso que yo tenía que vivir, ¿ya? A veces necesitamos ser expuestos en situaciones para poder ser transformados. Yo no sé si en estos momentos de tu vida tú estás siendo expuesto en esa situación. ¿Sabes qué necesitas hoy? Llenarte del Espíritu Santo para que puedas tener el poder y determinarte y decir, no más, ya no voy más. Todo quedó atrás. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos el poder que nos da el Espíritu Santo. Dice, al final dice, estuvo disponible para Dios y su vida era una ofrenda a Dios. No le importó estar en la cárcel, no le importó los malos tratos. La gente se burlaba de Juan el Bautista. Todo el mundo que pensaba que estaba loco, que estaba endemoniado. Pero sabe, cuando llega el maestro, él dice, este es el que me preparó el camino. Qué hermoso, ¿cierto? Muchas veces te van a decir la gente, tú estás loco, muchas veces vamos a pasar por humillaciones, pero al final ese poder del Espíritu Santo, el que va a llevar a las personas a decir, sabes, con tu testimonio, con tu no, tú eres un referente de Dios para mi vida. Amén. Y quiero terminar con ese pasaje de Pentecostés, ahí en el libro de Hechos. En el capítulo 2 dice la palabra, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos y varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y bueno, ya ustedes pueden seguir leyendo el resto en la casa. Yo quiero resaltar dos acontecimientos especiales antes de la venida del Espíritu Santo. Dicen que ya había pasado el tiempo de Pascua, cuando Jesús había muerto, ¿cierto? El Cordero había sido entregado, había sido expuesto. Entonces el Espíritu Santo llega después de la expiación, llega después del sacrificio, llega después de la redención y del perdón de los pecados. Amén. Llega después de ese tiempo de donde toda condenación y toda atadura que había en mí es desatada. Amén. Entonces, muchas veces no llegamos a la llenura del Espíritu Santo porque vivimos atados a cosas del pasado. Y necesitamos soltar cosas del pasado para que experimentemos la llenura del Espíritu Santo. Número 2, dicen que era la fiesta del Pentecostés. ¿Ya? ¿Y qué celebraban ellos en el Pentecostés? Llevaban ofrendas al Señor, ¿ya? Llevaban las primicias, los mejores frutos, los primeros frutos de su trabajo la presentaban. Y decía que venían gente de todos los pueblos, de todas las ciudades alrededores, a traer sus animales, a traer su fruto, a traer toda la primicia de su trabajo. ¿Cierto? Entonces, yo puedo comparar esto con un hecho de rendición. Ustedes y yo somos primicias de Dios. Amén. ¿Y qué nos hace falta? Rendirnos.
Nos tenemos que rendir para que venga la llenura del Espíritu Santo. Y termino con un pensamiento de Billy Graham y dice, no es cuánto nosotros tenemos del Espíritu Santo, sino cuánto Él tiene de nosotros. A veces, mira, ¿sabe? Yo me sentí muy confrontada con esto, con esta frase. Porque yo decía, bueno, realmente yo siempre como miro el Espíritu Santo que está en mí y cuánto tengo yo, ¿ya? Y cuánto ha fluido en mí y cuántas experiencias con el Espíritu Santo yo he tenido. ¿Sabes? Es más importante lo que Él tiene de ti. Yo quiero hacerles una invitación en esta mañana y es que nos rindamos al Espíritu Santo. ¿Y qué implica rendirnos al Espíritu Santo? Es duro, es entregarnos todo, es entregar nuestro carácter, lo bueno, es entregar lo malo, es entregar nuestra vida por completo, es entregar lo que nosotros tenemos. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, dice la palabra, amén. Ya nosotros no vivimos, es el Espíritu Santo que mora en mí, lo que yo tengo que reflejar. Y yo creo que el Señor nos ha traído esta palabra y nos ha traído, hablo en plural, porque yo me incluyo ahí, porque esta casa necesita ser llena del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ya tienes el Espíritu Santo, necesitas llenarte de Él. ¿Y cómo te puedes llenar de Él? Buscando tu presencia, ¿ya? En oración, en ayuno, en clamor, en intimidad con el Señor. Necesitamos eso. No estoy hablando de una iglesia ahora, de pronto que las sillas son quitadas para que dancen, para que hablen en lengua, para que... Eso es manifestación, pero la llenura del Espíritu Santo es la que toma el control de tu vida. Y dice la palabra que te revela lo que ha de suceder. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos ser bendecidos y somos de bendición para otras personas. Y podemos dar una palabra con autoridad. Y el Señor nos puede mostrar cosas que hay en la vida de esa persona, ¿ya? Porque es esa persona quien también necesita de Jesús.